Hola a todos. Hoy quiero convocarlos a que hagamos una reflexión sobre el gran teólogo, el teólogo de teólogos, el Papa Emérito, ya fallecido, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Entre sus múltiples disertaciones, quiero tocar el tema de la Mariología en todos los escritos de Joseph Ratzinger, como una breve introducción. Entonces quiero que me escuchen y vamos a tocar unos temas fundamentales en esta reflexión. Bueno, primero, vamos a tomar unas etapas de su pensamiento mariológico. El primero son la época de sus estudios antes del Concilio Vaticano II. Segundo, la época del concilio. Tercero, la época postconciliar que va entre 1965 y 2005. Y la cuarta época, su magisterio papal como Benedicto XVI entre el 2005 y 2013, año en que renunció a su magisterio. Bueno, entonces comenzamos. Épocas de estudios, o sea, las épocas de ese seminarista Joseph Ratzinger. Entonces, es anterior al Concilio Vaticano II. Entonces, confluían dos tendencias antagónicas. Primero, un movimiento mariano en las apariciones en La Salette, Lourdes y Fátima, que alcanzó su punto culminante con el pontificado de Pío XII, con su lema Per Mariam an Jesum. Parecía dar razón de una idea distinta de oración por un quedarse en Jesús y en María, el cual dejaba la referencia trinitaria más bien en un segundo término. Un movimiento litúrgico que buscaba la renovación de la Iglesia desde las fuentes de la Escritura y la forma primitiva de la oración eclesial, y que encontró de igual manera en tiempos de Pío XII una primera confirmación oficial en la encíclica Redentor Mediator Dei en 1947. Este hacía hincapié en el aspecto teocéntrico de la oración cristiana que se dirige por Cristo al Padre. El debate sobre María estaba ya presente en círculos teológicos y eclesiales, especialmente en el área de Centro Europa. Cuando se estaba muy cerca de la definición del dogma de la Asunción en cuerpo y alma de María al cielo, en 1950 se pidieron las opiniones de todas las facultades de teología del mundo. La respuesta de nuestros profesores fue decididamente negativa. La tradición venía a ser definida con lo que era documentable en los textos. El patrólogo Altaner había demostrado con criterios científicamente irrebatibles que la doctrina de la Asunción en cuerpo y alma de María al cielo era desconocida antes del siglo XV. Por tanto, no podía formar parte de la tradición apostólica, y este fue el dictamen compartido por todos los profesores de Múnich. El argumento era indiscutible. Si se entiende la tradición en sentido estricto, como la transmisión de los contenidos y textos documentados, era la postura que sostenían nuestros profesores. Pero si se entiende la tradición como el proceso vital con que el Espíritu Santo nos introduce en toda la verdad y nos enseña a comprender aquello que al principio no alcanzamos a percibir, entonces el recordar posterior puede descubrir algo que al principio no era visible y sin embargo ya estaba en la palabra original. Ahora entramos a la época del Concilio Vaticano II. De su época como perito del Concilio Vaticano II recuerda un cierto distanciamiento respecto a la tradicional piedad mariana. Cuando todavía era un joven teólogo, antes de las sesiones del concilio y también durante las mismas, como ha sucedido y sucede hoy a otros muchos, abrigaba ciertas reservas sobre fórmulas antiguas, como por ejemplo aquella famosa de María nunquam satis, sobre María nunca se dirá bastante. Me parecía bastante exagerada, dice Ratzinger. Como perito conciliar se sentía partidario del movimiento litúrgico y su severo cristocentrismo
acrecentado por el diálogo con sus amigos protestantes. Esto daría pie a que en el aula conciliar entre los movimientos marianos y litúrgicos se diera lugar a un encendido debate acerca de los títulos otorgados a María que iban a aparecer en los documentos conciliares. Unos proponían los títulos de Madre de la Iglesia, Mediadora, Medianera de todas las gracias e incluso de Corredentora. En el concilio, cuando el movimiento litúrgico cristológico y ecuménico se enfrentaba al mariano y ambos bandos amenazaban con convertirse en alternativas irreconciliables, el cardenal Frings dirigió un llamado de súplica a los padres conciliares para encontrar un punto común. Se resistía enérgicamente a una oposición precipitada y corta de miras, según la cual la Iglesia debía decidir entonces entre ser modesta, bíblica, litúrgica y ecuménica o seguir siendo anticuada y mariana. Su deseo personal era compatibilizar ambas instancias, dar a la liturgia la hondura cordial de la piedad mariana y abrir para lo mariano la gran corriente de la tradición litúrgica. La votación del 29 de octubre de 1963 fue favorable por un estricto margen a la propuesta de introducir el capítulo sobre María en la Lumen Gentium. Ratzinger consideraba que de este modo la mariología se convierte en eclesiología, lo cual significa que en la idea de iglesia está también la Ecclesia Celestis, la iglesia de los bienaventurados, de los salvados. De esta manera, concluía Ratzinger, la Madre del Señor nos habla sobre el ministerio de la iglesia. Jesús y María han de ir juntos, pero sin ser confundidos, humanidad y divinidad. Así, más adelante, ya en 1965, durante el tercer periodo conciliar, se como un hecho teológicamente esclarecedor el que María sea considerada un miembro de la Iglesia, que no está como Cristo por encima de nosotros, sino que encuentra con nosotros a nuestro lado al Señor como representación de la existencia creyente de los cristianos en el mundo. Esta mariología debía tener una firme base bíblica. El objetivo de este concilio no es destruir lenta y con seguridad la devoción mariana y asimilarse de este modo al protestantismo, sino que había que evitar, tras los requerimientos de nuestros hermanos separados, una teología especulativa que se olvida de la Escritura. Más que un progresismo ingenuo y acrítico, los principios que movían a Ratzinger y a otros teólogos coincidían más bien con la vuelta a las fuentes que había propuesto la teología de la época, para dejar así al cristianismo libre de discusiones que forman parte más bien del debate teológico, como por ejemplo el título de Medianera de todas las gracias. Ratzinger hablará de igual manera de María como tipo de la Iglesia. Ella en su humildad da vida y esperanza sobre toda la humanidad, tal y como debe hacer la Iglesia. Llega entonces la época postconciliar, que va entre 1965 y 2015. Periodo de gran producción literaria y académica, alianzas con diferentes teólogos de ese tiempo, como lo son Hans Küng, Karl Rahner, von Balthasar, Henri de Lubac, entre otros. Profesor de la Universidad de Tubinga entre 1966 y 1969. Ratisbona de 1969 a 1977 y prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1981 a 2005, cargo que deja luego de ser elegido como sumo pontífice. Estos 20 años son muy agitados en su producción intelectual y luego del concilio se concentra en sus estudios de escatología y eclesiología. Por lo tanto, con respecto al último,
es decir, la eclesiología, el tema de María es ampliamente abordado y estudiado, requiriéndose así una profundización bíblica y teológica. En 1975, Ratzinger imparte 3 conferencias en Austria en las que abundaba en la base escriturística de la Mariología. Después de la crisis de la devoción a María en la Iglesia, nos muestra su fundación y el espacio en la teología como en la vida espiritual de los cristianos. Por lo tanto, nos lleva a descubrir una teología de la mujer en el Antiguo Testamento a través de las grandes figuras de las mujeres, que son Eva, Sara, Raquel, Ana, Esther y Judith. Obviamente, el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento, pero eso no significa la disolución de la Escritura. Y si Cristo es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. La Mariología, Ratzinger concluye, tiene su propio espacio en la teología y no debe considerarse como una imitación o casi un subproducto de la cristología. También desarrolla ampliamente la explicación de los 4 dogmas marianos, afirmando que muchos de ellos no son de orden escriturístico, sino teológico. De modo parecido, en una homilía pronunciada en Ratisbona en 1993, el cardenal Ratzinger insistía en la dimensión material y cósmica que lleva consigo la asunción de María, y dice, con esta alegoría bíblica de la mujer, el sol y las estrellas de Apocalipsis 12, se nos expresa la asunción del cuerpo de María a los cielos. 3 conceptos capitales se mencionan: María, cielo y cuerpo. María es el ser humano que se nos ha adelantado plenamente y que por ello es para nosotros un foco de esta esperanza. También en el famoso y debatido informe sobre la fe, en 1985, el ya entonces prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe proponía a María como un remedio ante la crisis postconciliar. Con la perspectiva de los años, entendió el verdadero significado de la formulación de María como enemiga de todas las herejías. María es mediadora, intercesora, pero también un modelo que nos acerca al único modelo, un camino que nos lleva al único camino, criatura del coraje y la obediencia, es ahora y siempre un ejemplo en el que todo cristiano, hombre y mujer, puede y debe inspirarse. Con motivo de la publicación de la encíclica Redemptoris Mater en 1987 de Juan Pablo II, el prefecto hacía notar que el Papa polaco utilizaba raramente en este texto la palabra mediadora, refería a María, mientras no aparece el título de corredentora. Ahí proponía el Papa polaco, en primer lugar, recordaba Ratzinger a María como la creyente, feliz tú la que has creído. Esta aclamación de Isabel a María se convierte en la clave de la Mariología. Feliz tú que has creído. También se refería el prefecto al título de mediadora, propuesta por el concilio en la Lumen Gentium 62, al que se refiere por extenso la encíclica papal. El Santo Padre subraya con insistencia la mediación de Jesucristo, pero esta unicidad no es exclusiva, sino inclusiva, es decir, posibilita formas de participación en la comunión con Jesucristo. Todos pueden ser de múltiples maneras mediadores de Dios unos para otros. La mediación de María se desarrolla de este modo en forma de intersección, tal como hizo María en Caná. Su mediación y su intercesión tiene por tanto algo de extraordinario. La tesis del Papa dice así: el carácter único de la mediación de María estriba en que es una mediación materna, ordenada al nacimiento continuo de Cristo en el mundo.
El prefecto Ratzinger escribe en 1992, llena eres de gracia. El título de la plenitud de gracia no significa otra cosa que está llena del Espíritu Santo. Además, estar en gracia significa ser creyente. Por eso María se constituye en madre de los creyentes, así como Abraham lo es padre. Sin embargo, es con el misterio de la cruz y la resurrección cuando adquiere la plenitud de su misión, tal como aparece profetizado por Simeón en Lucas 2, 34 y siguientes. Solo en ella llega a su término la imagen de la cruz, porque ella es la cruz asumida que se comparte en el amor. Así, el dolor de la madre es dolor pascual, que ya manifiesta la transformación de la muerte en la solidaridad redentora del amor. La época de su magisterio papal, 2005 a 2013. Habiendo sido ya elegido Papa de la Iglesia Católica, este alemán volvió sobre el tema del lugar de María en la fe. Al referirse a su mediación materna, proponía como ejemplo de plegaria la intervención de la Madre de Jesús en las bodas de Caná. Retoma la figura que antes había explicado. En este diálogo con Jesús la vemos realmente como madre que pide e intercede. María propiamente no hace una petición a Jesús, simplemente le dicen, no tienen vino. No le pide nada en particular, y mucho menos que Jesús utilice su poder, que realice un milagro produciendo vino. Simplemente informa a Jesús y le deja decidir lo que conviene hacer. Es una buena imagen de la intervención de María en la vida de los cristianos. Esta sintonía y esta confianza le garantizan a María su materna mediación. El éxito de la intercesión de María, seguía diciendo Benedicto XVI, nace precisamente de la unión de voluntades. Añadía a su maternidad física el sí del Hijo. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y el sí de María, hágase en mí según tu palabra, se convierten en un único sí. De esta manera, el Verbo se hace carne en María. En este doble sí, la obediencia del Hijo se hace cuerpo. María en su sí le da cuerpo. Para concluir, diremos que son muchos los documentos que durante su pontificado el Papa Benedicto XVI realizó sobre María, infinidad de homilías y catequesis, como también la primera encíclica de su pontificado, Deus Caritas Es, el 25 de noviembre de 2005, ponen a nuestra Madre en un lugar privilegiado. Sería muy difícil comentar cada una de sus obras antes y durante su pontificado, pero en resumen podemos afirmar que para el que fue Papa Emérito Benedicto XVI, la figura de María es considerada de un modo maternal de acompañamiento e intercesión para él y para todo el pueblo de Dios. De sus escritos como pontífice cabe resaltar la homilía que hizo el 15 de agosto de 2005 sobre la Asunción de María. Y quiero leérselas a continuación porque es muy bella. La fiesta de la Asunción es un día de gran alegría. Dios ha vencido, el amor ha vencido la vida. Se ha puesto de manifiesto que el amor es más fuerte que la muerte, que Dios tiene la verdadera fuerza y su fuerza es bondad y amor. María fue elevada al cielo en cuerpo y alma. En Dios también hay un lugar para el cuerpo. El cielo ya no es para nosotros una esfera muy lejana y desconocida. En el cielo tenemos una madre, y la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios, es nuestra madre. Él mismo lo dijo. La hizo madre cuando dijo al discípulo y a todos nosotros, he aquí a tu madre. En el cielo tenemos una madre. El cielo está abierto. El cielo tiene corazón. María fue elevada
en cuerpo y alma, a la gloria del cielo, y con Dios es reina del cielo y de la tierra. ¿Acaso así está alejada de nosotros? Al contrario, precisamente al estar con Dios y en Dios, está muy cerca a cada uno de nosotros. Cuando estaba en la tierra, solo podía estar cerca de algunas personas. Al estar en Dios, que está cerca de nosotros, más aún que está dentro de nosotros, María participa de esa cercanía de Dios. Al estar en Dios y con Dios, conoce nuestro corazón, puede escuchar nuestras oraciones, puede ayudarnos en su bondad materna. Nos ha sido dada como madre, así lo dijo el Señor, a la que podemos dirigirnos en cada momento. Ella nos escucha siempre, siempre está cerca de nosotros y siendo madre del Hijo, participa del poder del Hijo, de su bondad. Podemos poner siempre toda nuestra vida en manos de esta madre, que siempre está cerca de cada uno de nosotros. En este día de fiesta, demos gracias al Señor por el don de esta madre y pidamos a María que nos ayude a encontrar el buen camino cada día. Amén. Así concluye el Papa, es mucho más extensa esta homilía, les invito a que la lean. Y bueno, quería compartirles esta reflexión sobre la Mariología en los escritos de Joseph Ratzinger. Es mi autor favorito y bueno, reflexionemos sobre él, sobre sus escritos y sobre la grandiosa posición que tiene nuestra madrecita en el cielo y en la tierra. Gracias.